dice así: en el principio, diga conmigo, en el principio. Más fuerte. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Una vez más, diga conmigo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Bueno, ¿y qué será eso? Dirá usted, un rompecabezas, adivinanza, trabalengua, ¿qué será? Y cuando vemos ese versículo pareciera que es un trabalenguas que gira en el mismo sitio, en el mismo lugar, y nos trae al mismo lugar, nos lleva y nos trae. Y es que por eso le dije, es un versículo que en lo personal me llama mucho la atención y causa cierta incógnita, porque este versículo revela tres dimensiones poderosas en la palabra o de la palabra. Tres dimensiones en la cual nos hace ver que el movimiento de la palabra no es estática, hay un movimiento en esa palabra. Y lo primero que empieza diciendo ese versículo: en el principio era el Verbo, coma. En el principio era el Verbo. Antes de la existencia del universo, la palabra ya existía. La palabra no es un recurso de Dios, es parte de la naturaleza. O sea, en el principio era, diga conmigo, en el principio era la palabra. Ya la palabra existía en el principio, ya estaba dada una palabra, y estamos yéndonos al principio. Antes de la existencia de nosotros, antes de la existencia suya. Por eso dice este versículo: en el principio de ustedes ya existía una palabra. Y usted debe de cazar, tomar, recibir esa palabra de donde se encuentre. Diga conmigo: hay una palabra para mí desde la eternidad, y yo voy a tomar esa palabra de donde se encuentre, de donde esté. Yo voy a tomar esa palabra. Creen que hay una palabra en la eternidad y hay que tomarla, hay que traerla. Hay que traerla, hay que traerla, hay que traerla. Santo es el nombre del Señor. Hay que traerla, porque ya fue dada una palabra para nosotros. Y esa palabra usted mismo la puede activar, usted mismo puede operar a través de esa palabra, usted mismo puede hacer que esa palabra venga a hacer un cumplimiento en la vida suya, en la vida personal, como también yo debo de declarar esa palabra para que venga un cumplimiento. Y esto me nutría a mí mientras meditaba en esta palabra. Aquí hay mucha gente con promesas de Dios. Aquí hay mucha gente, voy a desatar esta palabra. Hay mucha gente con promesa de Dios, pero hay mucha gente que están perdiendo las promesas. Están perdiendo las promesas de esa palabra. Están perdiendo el cumplimiento de esa palabra. Santo es el nombre del Señor. Yo voy a decir esto y no voy a mencionar nombres, pero cuando perdemos la palabra después de estar en una posición donde Dios nos quiere levantar y elevar, empezamos a perder terreno. Después de estar bien vamos a estar mal. Por eso no podemos perder la palabra. No podemos perder la palabra. No podemos perder, porque cuando perdamos la palabra, es ahí donde vamos a quedar, vamos a perder terreno y vamos a quedar mal y vamos a estar mal.
Vamos a estar mal y vamos a quedar mal. Pero cuando la iglesia toma la palabra, algo se va a cumplir en el nombre de Cristo Jesús. Y el que cree en la palabra, aquí va a haber un cumplimiento. Gloria sea. Yo creo a esta palabra, porque esta palabra se ha estado moviendo, no desde ahora, no desde este presente, desde la eternidad. Y luego el verso dice, y el verbo era con Dios. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era con Dios. La palabra estaba en perfecta comunión con Dios. No existía separación entre Dios, aleluya, y lo que Él dice o decía y dirá. Repito, la palabra siempre está en perfecta comunión con el Padre. Aleluya. No existe separación entre Dios y lo que Él dice, porque la palabra es lo que Él desata. La palabra es lo que sale de la boca de Dios. Si Él dice esto se va a hacer, la palabra sale a que esto se cumpla, a que eso suceda, a que eso pase. Aleluya. Y hay una palabra que ya fue desatada. Ya fue desatada. Y yo solamente debo de hacer que esa palabra que fue desatada para mí se cumpla y me mantenga en ese cumplimiento, me mantenga allí, para que esa palabra que fue desatada de la boca de Dios, porque el verbo era con Dios, la palabra era con Dios, la palabra está en comunión con Dios, porque la palabra salió de la boca de Dios. La palabra que fue dada para usted, para cada uno de ustedes, hace, no sé, no le puedo marcar tiempo, pero hace una eternidad fue dada esa palabra, y esa palabra era con Dios. Esa palabra ha estado en comunión con Dios, y esa palabra se va a cumplir en el nombre de Cristo Jesús. Esa palabra trae un cumplimiento. 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 Y 3, el verbo. Diga conmigo, el verbo era con Dios. El verbo era con Dios. La palabra viene de Dios. La palabra viene de Dios, porque el verbo venía de Dios. Amén. La palabra era con Dios, porque la palabra que fue manifestada viene de Dios. Y Dios le llama la atención. Diga, es que Dios quiere que me alinee a su propósito. Santo es el nombre del Señor. La palabra estaba en perfecta comunión con Dios. La palabra venía de Dios. La palabra salió de Dios. Por eso es que cuando Dios habla, la realidad en el tiempo actual empieza a cambiar. Cuando Dios habla, la palabra empieza a hacer movimiento. Santo es el nombre del Señor, porque la palabra tiene poder. Diga conmigo, la palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Diga conmigo, la palabra tiene poder. No se escucha, la palabra tiene poder. Y yo creo esa palabra.